Ese es mi mayor arrepentimiento. Siempre estuve ahí, en la esquina de la foto, al final de la fila, en el segundo plano de las historias. Siempre fui la que escucha, la que ayuda, la que entiende, pero nunca la que alguien elige primero. Y por mucho tiempo, creí que eso era normal. Me decía que estaba bien, que no me importaba, pero por dentro, una parte de mí gritaba: si también has sido la amiga confiable, la compañera leal, la persona accesible, pero nunca la que alguien dice es ella la que quiero, entonces esta historia es para ti. Desde niña yo era la buena, la que prestaba el juguete, la que compartía el lunch, la que cedía su lugar en la fila. Escuchaba a los adultos elogiar eso: es tan tranquila, tan fácil de tratar. Y fui aprendiendo que ser buena significaba nunca molestar, nunca pedir demasiado, nunca querer primero. En la escuela, nunca fui la más popular, pero era a la que todos buscaban cuando querían desahogarse. Los chicos decían que yo era una gran amiga y nada más, mientras otras eran elegidas para el noviazgo, para el grupo, para el baile. Yo era la suplente segura, nunca la titular. Crecí así, intentando ser útil, agradable, comprensiva, la que siempre estaba disponible, pero cuando se trataba de cariño, preferencia, prioridad, desaparecía. Me volvía invisible justo en el momento en que quería ser vista. En el fondo, empecé a pensar que eso era parte de mí, que no era el tipo de persona que se elige, que había nacido para ver desde lejos cómo otros eran amados, celebrados, preferidos. Y entonces, dejé de esperar nada. ¿Por qué esperar? Dolía demasiado, pero fue en una situación específica cuando un amigo me llamó para platicar que me di cuenta de cuánto estaba arraigado esto en mí. Y lo que dijo esa tarde me hizo entender que había pasado toda mi vida aceptando ser olvidada. Fue un amigo quien lo dijo. Estábamos charlando en un café, cuando empezó a hablar de su nuevo amor. Tú eres increíble, ¿sabes? Pero nunca te vi así. Eres como hogar, y yo aún quiero tormenta. Se rió después, como si fuera solo una broma, pero dentro de mí, algo se derrumbó. Fingí que me pareció gracioso. Respondí con una sonrisa ensayada, pero esa frase me persiguió por días. Hogar, segura, cómoda, pero nunca deseada, nunca elegida de verdad. Regresé a casa con esa sensación conocida, de ser el punto medio, el puente, la mujer con la que se habla pero no se sueña, la que aguanta todo, pero no se lleva el final feliz. Y lo peor, ya había aceptado ese papel. Me senté en el sillón y me quedé mirando el techo, sin poder llorar, porque era un dolor viejo, familiar, casi silencioso. Era el eco de todas las veces que me vieron como conveniente pero no encantadora, como esa amiga que todos dicen querer, pero nunca como la mujer que alguien quiere a su lado. Tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir sin pensar. Recordé otras frases parecidas, dichas por otras bocas. Eres increíble, pero mereces a alguien genial, solo que no soy yo. Si algún día cambio, te busco. Y fue escribiendo esas frases que entendí no era mala suerte, era el reflejo de alguien que pasó la vida ofreciéndose por completo, sin nunca exigir ser elegida totalmente. Pero fue en una charla con mi mamá esa misma semana que me di cuenta de dónde empezó realmente esta historia. Mi mamá estaba lavando los trastes cuando le pregunté: «Ma, cuando era niña, ¿pensaban que yo era difícil de tratar?». Se rió y dijo: «Para nada, eras tan buena que ni nos preocupábamos. Sabíamos que tú te las arreglabas». Me quedé callada, pero por dentro, esa frase dolió más que cualquier rechazo amoroso. Yo era la hija fácil, la que no daba problemas, la que aprendía a esperar. Y por eso, me olvidaron, sin gritos, sin peleas, sin escándalos. Solo, ignorada, empecé a recordar cumpleaños sin fiesta, juntas escolares a las que nadie fue, noches en las que esperé un buenas noches que nunca llegó, y aún así, seguí siendo la hija buena, porque ser olvidada parecía mejor que ser molesta. Mi mamá nunca fue cruel,
ni mi papá, pero siempre hubo cosas más urgentes que yo, problemas más grandes, hermanos más exigentes. Y yo, tan eficiente para callarme, me fui convenciendo de que no necesitaba atención. Ahí, en el piso de la cocina, con ella lavando trastes y yo fingiendo normalidad, me di cuenta. No solo estaba acostumbrada a no ser elegida, había aprendido a no esperar nada para no sufrir tanto, y peor aún, a agradecer por lo mínimo. Regresé a mi cuarto con el pecho apretado, y cuando cerré la puerta, me recargué en la pared y lloré por todo lo que nunca me dieron. Pero lo que me hizo sollozar fue darme cuenta de que estaba repitiendo esto en mi vida adulta, con amigos, con amores, con el mundo, pero fue un mensaje inesperado de alguien del pasado, que me obligó a enfrentar, de una vez por todas, a la mujer que había sido. El mensaje llegó de noche, era de un antiguo compañero de la universidad, ese que me elogiaba, me pedía ayuda con trabajos, me hablaba cuando necesitaba algo, pero que, en el fondo, nunca me eligió, nunca me invitó a salir, nunca me presentó con nadie. Nunca me dio prioridad. Yo era solo, conveniencia. Estaba pensando en ti hoy. Qué nostalgia de nuestras pláticas. Eso escribió. Nada especial, sin promesas, sin un reconocimiento real. Solo esa vieja sensación de que se acordaba de mí cuando todo lo demás fallaba. Y por un segundo, casi le respondo con cariño. Pero respiré hondo. Leí y releí ese mensaje. Y me pregunté, ¿por qué siempre acepto tan poco? ¿Por qué la nostalgia de otros siempre llega tarde? ¿Y yo la recibo como si fuera un regalo? Fui al espejo y me miré de frente. No quería ser más el consuelo, la última opción, la que recuerdan cuando todas las demás ya dijeron no, la que siempre estuvo ahí, pero nunca como primera elección. Borré el mensaje y no lloré, porque en ese pequeño gesto me elegí por primera vez. Sin público, sin drama, solo yo, diciendo no para seguir diciendo sí a mí misma. Pero fue al día siguiente, al abrir una vieja caja de cartas, que encontré algo que me recordó el momento exacto en que empecé a conformarme con poco. Dentro de la caja había notas viejas, papeles doblados, recados escritos a mano. Uno era de una amiga de la adolescencia. Perdón por no invitarte a salir ayer. El grupo estaba lleno. En ese entonces, le respondí con un corazón dibujado, pero hoy, ese recado me pareció cruel. Empecé a releer otros, todos con disculpas educadas, posposiciones suaves, invitaciones de última hora, todos con el mismo patrono, siempre me recordaban después, nunca como plan, siempre como repuesto. Recordé cuánto, en esa época, quería pertenecer. Cuánto me esforzaba por ser divertida, ligera, agradable, por no ser una carga, una exigencia, un reclamo, y en el fondo, por ser finalmente notada. Pero la recompensa siempre llegaba tarde y aún así sonreía. Cerré la caja con cuidado, pero un dolor profundo ya se había despertado, porque no solo estaba recordando, estaba reconociendo que esa niña aún vivía en mí, y que, hasta ayer, seguía diciendo sí para no ser dejada. Me senté en el piso y escribí en el cuaderno, no quiero que me recuerden por lástima, por necesidad o por conveniencia. Quiero que me recuerden por presencia, por valor, por verdad. Y aunque parezca increíble, fue justo en ese momento que sonó el teléfono. Y la voz al otro lado de la línea hizo que todo en mí se detuviera. La llamada era de una amiga vieja. Quería saber si podía ayudarla con un problema, como siempre, como todas las otras veces. Pero, por primera vez, respiré antes de responder. Le dije que no podía en ese momento, que estaba cuidándome, y escuché el silencio al otro lado de la línea, un silencio que, antes, me habría hecho correr a arreglarlo. Pero ahora, solo confirmó lo que ya sabían. Muchas personas solo me buscaban cuando decía sí a todo. Colgué con el corazón firme. Me senté en la cama y puse la mano en el pecho. No había euforia, no había tristeza, había paz. La paz de quien, por primera vez, se eligió como prioridad. Escribí una frase más en mi cuaderno.
No soy lo que sobró, soy lo que quedó de pie después de que todos se fueron, y dejé que esa frase me abrazara por dentro. Como un recordatorio silencioso, yo también merezco ser la escena principal. Y si esta historia te tocó, si tú también has pasado la vida siendo recordada al último, elegida por conveniencia, amada a medias, cuéntame aquí en los comentarios, porque tal vez, como yo, solo necesitas un espacio seguro donde puedas verte de verdad. Y si quieres estar cerca, recordarte quién eres, un día a la vez. Solo suscríbete al canal, nunca más tendrás que mendigar un lugar donde ya deberías ser celebrada.